Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy del contagio. Qué palabra tan común para estos días, ¿cierto? La palabra contagio diariamente la oímos mencionar en diferentes entes de salud, entes políticos, en la calle, dentro de nuestra propia familia. Estamos previendo el contagio de una enfermedad. Ahora, el contagio es entendido como la transmisión de una enfermedad de una persona a otra, de alguien enfermo a otro que está sano. Esa es la manera más fácil de definir esta palabra. Vuelvo a insistir en que es una de las palabras que más oímos diariamente por la situación que actualmente estamos viviendo. Pero quiero hablarle de otras cosas que también pueden contagiarse y que no necesariamente tiene que ser una enfermedad física. Y así como tomamos las previsiones actualmente y las recomendaciones que nos dan los diferentes entes de salud, también debemos tomar previsiones de contraer estas otras enfermedades no físicas, sino emocionales y espirituales. ¿Sabe a qué me refiero? Son muchas, pero hoy quiero continuar con el mensaje que el Señor nos permitió compartir el día de ayer en Hablemos Hoy. Y era que hablábamos acerca de la duda. La duda como la falta de confianza o la incertidumbre, la desconfianza de algo que nos ha sido dado o algo que tenemos frente a nosotros. Por ejemplo, una persona puede dudar de la fidelidad de su esposo o esposa, de la buena conducta de sus hijos, porque de acuerdo a ciertos aspectos de el comportamiento, entonces se puede deducir que nos están mintiendo, nos están engañando, entonces aparece la duda. Pero si traslado eso a lo que nos debe mover en todas nuestras acciones y actividades, como es nuestra confianza en las promesas de Dios, en el manual de vida que Él nos ha entregado, que es su palabra, entonces también sería una desconfianza en cuanto a nuestra relación con Dios, el tener duda. Piénselo. ¿Acaso Dios le ha dado motivos para dudar? ¿Acaso Dios le ha dado motivos para que usted desconfíe de Él? Lo más probable es que usted me responda que no. También puede ser que alguien diga, bueno, pero yo esperaba un día una respuesta de Dios que no llegó. Pues bien, la respuesta sí llegó. Lo que pasa es que usted no supo discernir o entender o descifrar la respuesta. Pero Dios siempre nos va a responder. Lo que pasa es que no todas las veces nos va a decir que sí. Hay respuestas que son sí, hay respuestas que son no, y hay otras respuestas que son espera porque todavía no es el tiempo. Pero de que nos responde, nos responde. Lo que pasa es que siempre esperamos que sea a nuestra forma. Pero bien, hablando acerca de la duda, entonces como esa desconfianza, como esa falta de realmente creer lo que Dios nos ha dicho, entonces veremos que es lo contrario a la fe. Estamos entonces entendiendo que es aquello que se levanta contra la fe auténtica y verdadera. Ahora, cuando hablamos del contagio de la duda, es porque si nosotros dejamos que personas enfermas de duda nos contagien, nosotros desarrollaremos
esa misma desvirtud que hay en ellos. Y la manera desesperante y agobiante que presentan sus síntomas, porque lo estoy comparando con una enfermedad física, y así como a través de los síntomas sabemos si una persona está enferma o está contagiada o no, y en estos días vaya que hemos utilizado esos términos, entonces también a través de los síntomas de una persona podemos saber si padece de la duda. ¿Para qué? Para prever que no nos contagiemos de esa terrible enfermedad. Sucede que una persona que duda es inconstante. Dice el libro de Santiago que cuando alguien ora y no cree o duda de lo que Dios le va a responder, entonces como la onda del mar que es echada de un lugar a otro. Es inconstante en todos sus caminos y no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, la inconstancia es uno de los síntomas de una persona que padece la duda, porque predica muy bien, habla muy bien y canta muy hermoso acerca de las promesas de Dios. Tiene una Biblia tal vez, puede leerla y puede hablar sobre ella, pero cuando llega el momento de poner en práctica todo lo que predica, oye o comparte, entonces ahora que le toca a él, no sabe si las promesas se van a cumplir o no. No sabe entonces si Dios le va a fallar o no. Tiene desconfianza de las promesas de Dios. Entonces evidentemente esta persona está enferma, porque el síntoma de la inconstancia está demostrando que tiene dudas. La desesperación, la agonía, la desesperanza son algunos de los otros síntomas que manifiesta una persona que padece de la duda. La agonía, la incertidumbre, la desesperación. ¿Por qué? Porque no sabe qué va a pasar y duda acerca del porvenir. No es así con aquel que cree, porque dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ese es aquel que tiene fe. Entonces, cuando me refiero al contagio, quiero leerle en el libro de Números, capítulo 11, algo que nos lleva a una profunda reflexión. Dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ya usted entonces empieza a entender que otro síntoma de la persona que padece de la duda es el quejarse. Es el estar inconforme con lo que Dios le da y andar todo el tiempo lamentándose de su condición o de lo que vive. Entonces puede ser que en este momento esté hablando a muchas personas que están enfermas de duda. Pero sigo leyendo y dice la palabra de Dios: entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Es decir, que lo que Dios les había provisto, se sentían inconformes con ello y renegaban de lo que Dios le estaba diciendo. Siga enumerando entonces todo eso y usted sabrá si está enfermo de la duda. ¿Reniega usted? ¿Se queja usted de las pocas cosas que tal vez pueda tener?
quiere usted más? ¿Está insatisfecho e inconforme con lo que Dios le entrega? ¿Está inconforme con el hogar que tiene? ¿Está inconforme con los hijos que tiene, con el esposo o esposa que tiene, con la congregación que tiene, con el pastor que tiene, con la vida que lleva, con las provisiones que tiene? Entonces usted está enfermo y necesita urgentemente venir al sanador, que ha dicho que dio su vida en rescate por nuestros pecados y que quiere sanar su alma de esa terrible enfermedad. Pero ahora bien, ocurre que el texto sigue avanzando en su descripción y dice que Moisés se sintió muy mal por lo que había pasado. Y ocurrió que él le dijo a Dios que por qué le había puesto una carga tan pesada al llevar a ese pueblo que constantemente se estaba rebelando contra Dios. Entonces Dios le da instrucciones acerca de escoger a un grupo de ancianos que le ayudarían en la conducción del pueblo. Pero llegamos al verso 18, allí nos adelantamos en la lectura y dice: pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta que un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces Dios está diciéndoles que como ellos quieren comer carne, les haría comer carne en el desierto, y usó una expresión muy fuerte, hasta que saliese por sus narices. Ahora bien, este pueblo se encuentra en el desierto, y aprovecho para decirle algo acá muy puntualmente, y es que todo aquello que usted desea que no viene de Dios, que no está fundamentado en el orden de Dios, es algo que lo va a satisfacer un momento, pero después terminará usted aborreciéndolo. Se dará cuenta que el sentimiento no era de Dios, que el deseo no era de Dios, porque lo que es de Dios permanece, pero lo que es de los hombres simplemente pasa. Es como la hierba del campo, que hoy está verde y mañana se marchita. Recuerde entonces no desear las cosas que no son en la línea de Dios, porque lo que mismo que usted desea se convertirá en su aborrecimiento. Pero sucede que llegamos al verso 21, entonces dice la palabra de Dios: entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Oh, gloria a Dios. Y el restante de la historia es que Dios hizo soplar un gran viento que trajo a codornices que llenaron todo el campamento del pueblo de Israel. A montones tenían carne como ellos lo deseaban. Pero juntamente con la carne que ellos deseaban, también vino el juicio de Dios sobre ellos. Y aquí hay una gran enseñanza, muchísimas enseñanzas pudiésemos decir, pero donde me quiero concentrar es que el pueblo se quejó y Moisés se contaminó. ¿Se da cuenta? Se contagió. Porque le dijo a Dios, bueno, ¿y de dónde será que acaso se van a degollar bueyes para darle de comer a toda esta gente? ¿De dónde vas a sacar para darle comida, para darles carne a toda esta gente? Y Dios le dijo, ahora veremos si se cumple mi palabra o no, o es que acaso se ha cortado mi brazo para salvar. Moisés, tú me conoces, tú has visto mi gloria, tú viste cómo yo abrí el mar rojo, viste lo que hice en Egipto.
has visto todos los milagros que he hecho, es más, los estoy sustentando todos los días, dándoles alimento en medio de un desierto donde no hay nada. Y tú también ahora me vas a decir que de dónde sacaré yo carne para darle de comer a esta gente, o se te olvidó cómo me he comportado yo con ustedes. ¿Qué pasó con Moisés? Se contagió de la duda de las personas que le rodeaban. Tantas quejas, tanta murmuración, terminó contagiando a Moisés. Pero gloria a Dios, que Dios en su misericordia inmediatamente intervino para hacer volver a la salud a Moisés y volviese a creer al Señor. ¿Y sabe qué? El usted estar oyendo esta nota, el usted estar oyendo este mensaje, es el antídoto de Dios que le está diciendo, es la vacuna de Dios que Dios está suministrando a su vida para que sea libre de la duda, para que sea libre de aquello que le lleva a olvidar todo lo que Dios ha hecho por usted. Le quiero decir, el mismo Dios que lo libró en una oportunidad, el mismo Dios que lo sanó en una oportunidad, el mismo Dios que le suplió en una oportunidad, es el mismo que lo hará hoy, lo hará mañana y lo hará pasado, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y el maná descendía todos los días sobre la tierra del desierto donde se encontraba Israel, porque ese pueblo diariamente tenía que depender de Dios. No podía tomar el alimento y guardarlo para el día siguiente porque se descomponía. Ahora, lo que eso nos quiere decir es que cada día tenía que haber una dependencia del pueblo hacia Dios por medio de la fe, creer que cada día cuando ellos saliesen en la mañana iban a conseguir el maná regado por todo el territorio. Y nunca, jamás de los nunca, mientras este pueblo estuvo en el desierto, un solo día faltó el suministro de Dios. Entonces Dios lo que nos dice es, acuérdate de los días pasados. Mientras tengo que recordar esto, debo olvidar el pecado. Sí, los días pasados en que anduve en una manera de vivir que no agradaba a Dios, eso debo olvidarlo. Pero lo que debo recordar son las experiencias por las que Dios me ha pasado para que yo ahora no me queje, ahora no dude. Y si hay personas que te rodean, hay un entorno contagioso de la duda, entonces toma el antídoto, toma la vacuna de Dios, que es ir a su palabra, que es la fuente que alimenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Métete rápido en la comunión con Dios. Se nos dicen en estos días que cuando usted llegue de la calle y yo llegue de la calle, tenemos que quitarnos la ropa, cambiarnos la ropa, bañarnos, hacer esto, hacer aquello. Todo eso está muy bien, pero si lo tomo desde el punto de vista espiritual, después que usted esté en contacto con alguien que le puede contagiar con un enfermo de la duda, aunque se diga llamar cristiano, rápidamente acuda al trono de la gracia, vaya a la presencia de Dios en la comunión, vaya a la Biblia y alimente nuevamente su alma, y así de esa manera todo foco infeccioso de la duda será aniquilado y usted será alguien que tiene verdaderamente fe, y al tener fe entonces usted puede ser llamado amigo de Dios. En estos días es muy fácil el contagio, y no me refiero al físico, al contagio de la desesperación, la angustia, la agonía, el estrés, la ansiedad, las quejas, todos los síntomas que conllevan una persona que está enferma de la duda. Entonces, en el nombre del Señor, le insto a no dejarse contagiar. De usted depende. Tome sus previsiones. Que Dios le bendiga y gracias por compartir una vez más este segmento de Dios en su palabra. Hablemos hoy. Ahora, si quiere oír mucho más de estos temas, le invito a que visite nuestro canal en YouTube bajo el nombre La Palabra Diaria Berry Chaviedo, o el Facebook Berry Chaviedo, y ahí recibirá mucho más de lo que el Señor quiere ministrar a su vida. Que la paz y bendición del Señor sean con usted, y en un minuto oremos al Señor. Señor,
en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme oír tu palabra. Permite, Señor, que en esta hora, si en mí hay un síntoma o varios síntomas de la duda, Señor, quiero que sean aniquilados por medio de la fe. Y te pido que me ayudes a no dejarme contagiar por los enfermos de duda que me rodean, sino más bien nutrirme en la fe de tu presencia y de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén.